Anatomía microscópica del riñón. El riñón está constituido por las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, y están constituidas por dos componentes. Uno, el corpúsculo renal o de Malpighi, que contienen el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y segundo, por el sistema tubular renal, que está constituido por el túbulo proximal, el asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. El glomérulo es una red capilar especializada que está unida al mesangio y rodeada por la cápsula de Bowman. Eh, las redes capilares y el mesangio están cubiertas por células denominadas podocitos, las cuales van a ir formando el epitelio visceral de la cápsula de Bowman. El epitelio visceral y el epitelio parietal, entre estas se va a encontrar el espacio urinario. Función principal del glomérulo. Esta permite la producción de un filtrado de plasma a través de la vasera de filtración glomerular, que está constituida por endotelio fenestrado, por membrana basal glomerular y por un epitelio que está constituido por los podocitos y sus pericelos. Primera capa de filtración, que es el endotelio fenestrado. Esta está perforado por una gran cantidad de orificios que le van a dar una característica de queso suizo. Esta tiene poros de 70 a 100 nanómetros de diámetro. Impide el paso de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La segunda capa de filtración es la membrana basal glomerular, que esta es una falla acelular similar a un gel de glucoproteínas y proteoglucanos que le da una estructura de esponja de cocina. Esta estructura es trilaminar con una lámina densa delimitada por dos capas menos densas, que son la lámina interna y la lámina externa. Esta está formada por colágeno de tipo 4, 18 y laminina y también heparansulfato. La vasera es selectiva en tamaño y carga. La tercera capa de filtración son los podocitos, que son células epiteliales viscerales. Comienzan con un aspecto columnar y luego desarrollan digitaciones. Tiene una estructura similar a un pulpo. Estas se van separando unos del otro y permanecen unidas por interdigitaciones o pedicelos. Los pedicelos forman entre ellos un diafragma de hendidura, que es una ultraestructura molecular muy compleja, formado por proteínas como las podocinas o las nefrinas, y se asemejan a una escalera en miniatura. Los podocitos cuentan con una estructura contráctil que les va a permitir reorganizarse de acuerdo a los requerimientos de filtración. ¿Cuál es el significado funcional de esta disposición anatómica? Es permitir la filtración de grandes volúmenes de sangre desde los capilares hacia el espacio de Bowman, restringiendo el paso de algunos de sus componentes como proteínas y elementos formes de la sangre. Las células mesangiales se encuentran entre y dentro de las asas capilares glomerulares, funcionan como macrófagos que remueven el material atrapado por la membrana basal. Los túbulos renales se originan en la cápsula de Bowman, están formadas por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. Sus características estructurales y citoquímicas varían de un segmento a otro. El denominador común son las uniones estrechas que las mantienen juntas. Segmentos tubulares. El túbulo proximal está constituida por el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. El asa de Henle, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa que contiene la mácula densa cerca al final. Túbulo contorneado distal. Sistema de túbulos colectores, que está constituida por túbulo conector, túbulo colector cortical, túbulo colector de la médula externa y túbulo colector de la médula interna, que es su última porción. Irrigación de la corteza. La irrigación del riñón proviene de la arteria renal, proveniente de la aorta abdominal, y esta se ramifica en ramas segmentarias, arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias interlobulillares y por ende también arteriolas aferentes y eferentes. Los riñones cuentan con tres redes microvasculares distintas. 1. Microcirculación capilar glomerular. 2. Microcirculación capilar peritubular cortical. 3. Microcirculación medular única.
¿Cómo se llega a la médula? Esta se llega a través de las arteriolas eferentes de los glomérulos yuxtamedulares, dando lugar a las vasas rectas, que son descendentes y ascendentes, que se distribuyen a lo largo de la médula. El flujo sanguíneo en paralelo tiene importancia para la formación de orina concentrada o diluida. La vasa recta no solo conduce sangre, sino que también participa en el intercambio de agua y solutos entre el plasma e intersticio. Aparato yuxtaglomerular. Está ubicado en el polo vascular del glomérulo. Tiene un componente vascular y un componente tubular. En el componente vascular, esta se encuentra en la porción final de las arteriolas de las células yuxtaglomerulares y en el mesangio extraglomerular. El componente tubular se encuentra en esta la mácula densa, porción final de la rama ascendente gruesa. Contribuye a la regulación de la resistencia arteriolar, glomerular y de la filtración glomerular. Existen 4 procesos renales básicos que son la filtración, la secreción, la reabsorción y la excreción. Características del filtrado que contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto proteínas y elementos formes. Tasa de filtrado glomerular. Este es el volumen de plasma filtrado por unidad de tiempo. En un adulto joven, la tasa de filtrado glomerular es igual a 180 litros por día, que son 125 ml por minuto. Fracción de filtración, que es el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. El flujo sanguíneo a los riñones supone el 20% del gasto cardíaco. Para conocer el flujo plasmático renal, que es de 0.55 por 1.1 en un minuto, es igual a 605 ml por minuto. De los 605 ml de plasma que ingresan al glomérulo, 125 ml o 20% son filtrados hacia la cápsula de Bowman y 480 ml pasan a los capilares peritubulares. Esta relación de tasa de filtración glomerular y flujo plasmático renal, que es de 125 sobre 605, es igual a 0,2 y esto se conoce como fracción de filtración. Flujo, presión y resistencia en los riñones. El flujo sanguíneo renal es igual a presión en arteria aferente menos la presión en vena eferente. El flujo sanguíneo renal está determinado por la presión promedio en arteriolas aferentes y eferentes. La presión intraglomerular es de 60 milímetros de mercurio y la presión peritubular es de 20 milímetros de mercurio. La tasa de filtración glomerular es igual a permeabilidad por superficie por presión de filtración neta. El mayor regulador de la filtración glomerular renal es la presión arterial. Transporte tubular. En esta tenemos mecanismos de difusión como difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. La principal función del transporte tubular consiste en la reabsorción más que la secreción. Tenemos el agua que se filtra en 180 litros por día. La cantidad excretada es de 1.8 y la reabsorción es un 99%. Sodio que se filtra de 630 gramos por día. Cantidad excretada es de 3.2 y la reabsorción es en un 99.5%. Glucosa, cantidad filtrada de 180 gramos, cantidad excretada 0 y se reabsorbe en un 100%. Urea, cantidad filtrada de 56 gramos por día, cantidad excretada de 28 y reabsorción en un 50%.